presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, desafió al Poder Ejecutivo a que no organice más conferencias de prensa para decir que la central sindical miente sobre el impacto que tendrá la reforma previsional y lo intimó a presentar informes con respaldo técnico. En el marco del paro general parcial realizado entre las 9 y las 13 horas, se realizó un acto frente al Parlamento en el cual Abdala sentenció que con esta reforma la coalición de gobierno le mete la mano en el bolsillo al obrero. Abdala aseguró que según los estudios realizados por la central, un trabajador promedio que cobra 40.000 pesos por mes y que con el actual modelo recibiría 30.000 de jubilación, perderá 8.000 pesos de pasividad si se aprueba la reforma. La oferta es trabajar más, jubilarse más tarde y ganar menos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo, en una capital que se presenta a esta hora con 22 grados y una máxima prevista de 24 según Inumet. Y como hacemos esta hora, vamos a compartir cómo está la ciudad en algunos puntos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que está cortada Avenida de las Leyes entre Colombia y Guatemala, o Carlos Ver entre Obligado y 21 de septiembre, también allí por obras de saneamiento, o Asunción entre Minas y Magallanes. Hay un trabajo con una grúa hasta las 16:30 horas, a estar atentos a estos y otros puntos de la capital. Como siempre compartimos el saludo a nuestra querida audiencia de 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, y a esta hora, como lo hacemos siempre, vamos a compartir los principales titulares. En su renuncia al Senado aceptada esta mañana por el plenario de la Cámara, Danilo Astori aseguró que no se retira de la actividad política. Después de relanzar las relaciones con Venezuela, exmandatarios de la región le pedirán al presidente Luis Lacalle Pou que apoye la solicitud que le hicieron a Nicolás Maduro para reconstruir la UNASUR. El gobierno uruguayo deberá decidir antes del domingo 20 si apoya al candidato de Bolsonaro para presidir el BID o si respalda alguna de las otras 4 opciones, una de ellas Argentina. El presidente argentino Alberto Fernández no pudo asistir al foro organizado por Biden en el G20 por un malestar gástrico, pero se recuperó para la reunión con Xi Jinping. Carta de 2 carillas y con mucho dolor, según dice en el texto. El senador Danilo Astori presentó su renuncia esta mañana al Senado, que fue aceptada por el plenario. Astori justificó su decisión explicando que a mediados del 2020 sufrió una infección respiratoria cuyas secuelas aún no ha podido superar totalmente. El ahora ex senador recordó su ingreso al Senado allá en el año 1990, banca que mantuvo hasta el 2005, cuando fue designado ministro de Economía en el primer gobierno del Frente Amplio. También destacó en el repaso de su trayectoria haber presidido el Senado y la Asamblea General entre los años 2015 y 2020 como vicepresidente de la República. En su carta, Astori asegura que la renuncia no implica dejar de ser un actor político. Su banca va a seguir siendo ocupada como hasta ahora por el senador José Carlos Maía, y al aceptar la renuncia fue reconocido por legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos. A las 13 horas terminó el paro general parcial, esta movilización que fue convocada por el PIT-CNT. Les contamos que los sindicatos se concentraron a las 9 de la mañana allí en la Universidad de la República, y desde ese lugar se trasladaron hasta el Parlamento. En un tramo de su intervención, el presidente del PIT-CNT desafió al Poder Ejecutivo que demuestre con informes y no solo con palabras que la central sindical está equivocada en sus pronósticos de pérdida de ingresos con la reforma proyectada. Este es el verdadero rostro de esta reforma jubilatoria. Aumentan la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, pero para todas las franjas salariales, para todas sin exclusiones. Y a medida que uno toma un periodo más largo, según los estudios técnicos que ha hecho nuestra Comisión de Seguridad Social, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, nuestro Instituto Cuesta Duarte, para todas las franjas salariales, y cuanto más largo plazo se tome, más aún, se rebaja de manera sustantiva la jubilación que va a cobrar el trabajador.
para un obrero medio de un ingreso actual de unos 40.000 pesos. Con el nuevo régimen propuesto en esta ley, se le está metiendo la mano en el bolsillo y si hoy se jubila aproximadamente con 30.000 pesos, se jubilará con 22.000. Y en otro tramo de su intervención, el presidente del PIT-CNT, Abdala, desafió al Poder Ejecutivo que demuestre con informes y no solo con palabras que la central sindical está equivocada en sus pronósticos de pérdida de ingresos con la reforma proyectada. Compañeras y compañeros, la oferta de la coalición de gobierno es trabajar más, jubilarse más tarde, para ganar menos. Desde esta tribuna, con el respeto que nace de la ética de la clase obrera, nuestro PIT-CNT desafía públicamente al Poder Ejecutivo a que no haga una conferencia de prensa diciendo que nuestros estudios son una barbaridad, sino que aporte concretamente sus estudios técnicos que demuestran que el PIT-CNT está equivocado, porque en este plano, lo queremos decir abiertamente, largamos mano a mano con quien sea. Y al finalizar el acto se anunció por parte de los funcionarios de OCE que el directorio se reúne esta tarde para aprobar el proyecto Neptuno, que también es rechazado por la central sindical. Vamos a recibir ahora al primer móvil del mediodía, nuestro compañero Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. ¿Cómo estás? Contanos. Vamos a hablar de algunas de las repercusiones de este paro general parcial del PIT-CNT. Buen mediodía, Rosina. Es así, seguimos en tema porque uno de los sindicatos convocantes, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas Afines, el ZUNCA, fue gran parte de la movilización, llevó adelante allí desde la explanada de la Intendencia, de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, y estamos con Daniel Diverio, su presidente. Una movilización entonces que estuvo marcada por el ZUNCA, además de los camiones de la bebida, fueron como características de esto, ¿no? Sí, yo primero que nada destacar lo que fue la gran convocatoria de nuestra central, y capaz que estamos hablando de lo que ha sido la movilización que decías tú recién, que partió desde la Universidad de la República hacia el Palacio Legislativo. Pero tenemos claro que también hubieron en todos los departamentos del país movilización, entonces hay que destacar la participación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en cada localidad, en cada departamento, en una gran movilización que yo creo que marcó claramente cuál es la opinión de los trabajadores en cuanto a este proceso de una reforma de la Seguridad Social, que nosotros creemos que es un verdadero retroceso para el conjunto de los trabajadores, ¿verdad? Una de las cosas que marcaba Abdala, el presidente del PIT-CNT, que aquí en el Uruguay, quienes aportan más a la seguridad social son los trabajadores, aportan cerca del 15%, decía, contra un 7% de las patronales. Sí, es así, o sea, nosotros estamos discutiendo esas cosas. Hoy vemos que el aporte patronal en Uruguay es uno de los más bajos de la región. Sin embargo, en esta reforma, para nada se visualiza la posibilidad de que también ahí haya un aporte hacia la seguridad social. Y está claro, cuando vos entras a revisar también algunas celebraciones, te sorprende, ¿no? Porque está bien la educación privada. La educación privada, yo vivo en un pueblo que se llama Joaquín Suárez, hay un colegio donde los curas lo sostienen como pueden, está claro. Pero también hay centros de estudios privados en donde la matrícula es en dólares. Bueno, no habría que revisar eso. No habría que revisar lo que pasa con aquellos productores que tienen más de 500 hectáreas de campo, que pagan menos, que aportan menos que, por ejemplo, un kiosquero. No habría que revisar eso. Entonces yo creo de que es necesaria una reforma, pero tiene que ser mucho más profunda, poniendo todo arriba de la mesa y con la participación de un diálogo social de verdad, en donde todos podamos opinar y buscar una salida para fortalecer una herramienta que es fundamental para el pueblo uruguayo, que es justamente la seguridad social. ¿La queremos fortalecer? Sí. Ahora creemos nosotros que lo que se está haciendo con esta reforma es únicamente en contra de los trabajadores y las trabajadoras y favoreciendo, eso sí, está hecho a la medida para lo que tiene que ver con la FAP, ¿verdad? ¿Por qué el planteo de que la seguridad social no es solo el BPS? Bueno, está claro que cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de la prenatal, estamos hablando de asignaciones familiares, estamos hablando de ICE, estamos hablando de todas las prestaciones por el tema de la discapacidad y un cúmulo más
de prestaciones que da la Seguridad Social, que justamente en los momentos más complicados, como cuando pasó en el 2002 en plena crisis, en la pandemia, justamente la Seguridad Social es que logra sostener aquello que está más complicado. Entonces nosotros estamos planteando de generar financiamiento para la Seguridad Social para fortalecer todas esas políticas. Ahora, en esta reforma no se habla nada de la niñez, no se habla nada del centro de cuidado, no se habla nada de eso. Entonces yo creo por eso estamos entendiendo nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que es una reforma que no es de recibo para nosotros. Por eso esta movilización fue un contundente rechazo a ese planteo, ¿verdad? ¿Se verán afectadas estos otros beneficios de parte de la Seguridad Social? Las pensiones para los niños. Sí, claro, porque si vos entendés que no hay financiación, va a llegar un momento que va a ser difícil sostener eso. Pero también hay un discurso muy equivocado, o sea, que tratan de cambiar lo que es realmente el relato de lo que es la reforma, cuando se plantean que el sector de la construcción y del área rural quedarían por fuera de la reforma. Nosotros analizábamos, profundizamos y encontramos que realmente estamos lejos de eso. Primero, que no habla de trabajadores, habla de sectores. Segundo, que para poder estar fuera de la reforma no solamente tiene que ser mayor de 47 años. Segundo, tiene que tener los últimos 10 años de trabajo, 8 años en el mismo sector, y es muy difícil porque está claro que la dinámica que tenemos en la industria de la construcción, los trabajadores de la construcción, permanentemente estamos rotando de puesto de trabajo. Entonces no hay posibilidad que ningún trabajador de la construcción pueda acceder a esa posibilidad de quedar por fuera de la reforma y poderse jubilar con el régimen actual. Régimen actual que, a pesar que es mucho más beneficioso de lo que se está planteando hoy, que aún en la construcción tenemos muchas dificultades. Hoy el 40% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción se jubilan por edad avanzada o se jubilan por discapacidad. Está claro que aumentar los años de trabajo y de aportación genera que esa brecha mucho más ancha. Pero también hay que ser claro que por la dificultad que tenemos nosotros, que la mayoría de trabajadores son zafrales, en el promedio se están jubilando nuestros compañeros que apenas con un 37 o un 38% de su salario. Son jubilaciones muy menguadas. Bueno, entonces yo creo que esta reforma, en vez de intentar solucionar parte de eso, lo que hace es profundizar esa dificultad, ¿no? De avanzar la reforma, los trabajadores van a utilizar ¿qué herramientas para oponerse allí? Una vez que sea aprobada, ¿podrían llegar a juntar firmas, ir hacia una consulta popular? Nunca descartamos ningún tipo de herramienta, son procesos. Yo creo que estamos en un proceso donde hay una expresión clara del campo popular en rechazo de esto. O sea, hace poco se movilizaba en ASPU con mucha fuerza y con declaraciones muy fuertes. Lo hacía FUGAN, hoy lo hicimos los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sociales. Bueno, yo creo que esa es la principal herramienta. Ir teniendo conocimiento de qué se trata esto, y a medida que se va teniendo conocimiento hay un rechazo generalizado del pueblo ante esta reforma. Bueno, yo creo que por lo menos tendrían que abrir las orejas a aquellos parlamentarios que la van a votar a favor, para tener claro que esto es una reforma que realmente va en contra de las grandes mayorías. Y después, bueno, seguiremos evaluando, sin descartar nada, pero por supuesto que hoy estamos en un proceso de generar opinión pública a favor de la opinión de los trabajadores en contra de esta reforma. Y ese es el proceso que estamos hoy caminando, ¿verdad? Tiberio, como secretario de conflictos del PIT-CNT, integrante del secretariado, los funcionarios de OCE anunciaron que se estaría aprobando en el directorio el Plan Neptuno. La obra del Plan Neptuno también involucra a los trabajadores de la construcción. Claro, es un disparo. O sea, solo los trabajadores de la construcción dependemos mucho de la inversión pública. Y cualquier inversión que se haga en cualquier parte del país son puestos de trabajo para nosotros y puestos indirectos también. Ahora, no vale cualquier cosa. Y tenemos claro que la opinión que dan nuestros compañeros de FOSE, que muchas veces nos fueron a ayudarnos por lo menos a entender de qué se trata esto, estamos hablando que es un proyecto Neptuno que lo que habla es privatizar el agua puro y duro. Entonces por eso los trabajadores de la construcción, más allá que dependemos de las inversiones, también tenemos claro, tenemos opinión en esto y rechazamos ese tipo de inversiones que generan justamente privatización de algo tan rico que tenemos en Uruguay, que son nuestras empresas públicas, ¿no? Recientemente la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, anunció un nuevo paro por el conflicto que están llevando adelante en la educación pública. Sí, tenemos una serie de dificultades que hoy se está viendo con más claridad. O sea, hoy en un país donde creció la economía como creció, y vos ves los niveles de desigualdad que hay, la caída permanente del salario, miles comiendo en las ollas populares y una serie de situaciones complejas, por supuesto que el campo popular en su conjunto y los trabajadores nos movilizamos. Han salido algunas voces del gobierno diciendo, bueno, que somos exagerados, que somos prematuros. Es realmente lo que habría que analizar y realmente cuestionar
no son las movilizaciones. Habría que cuestionar en un país donde creció la economía como creció y hay cientos de miles que comen ollas populares. En un país que creció la economía como creció y tenemos aún pérdida salarial de jubilaciones y de pensiones. Tendríamos que cuestionar un país que creció como creció y aún los recortes de las políticas sociales son salvajes. Hay que acordarse que, por ejemplo, se perdieron 8.000 becas para estudiantes de nivel terciario a partir de Uruguay Estudia. Bueno, eso es lo que hay que cuestionar y no el pueblo cuando se moviliza para justamente reclamar y dar su opinión en la calle como tiene que ser, ¿no? Daniel Tiberio, presidente del Zunca, muchísimas gracias por recibirnos. En esta oratoria de hoy en el Palacio Legislativo también estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, y estuvo en la oratoria Henry Boisrolin, el representante de la resistencia haitiana también en nuestro país que está de visita. Muy bien, muchas gracias, Luca. Les contamos, entre tanto, que el gobierno deberá definir esta semana a quién va a votar el domingo 20 para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo en reemplazo del destituido Mauricio Claver Carone por un escándalo sexual. Este viernes 11 se cerró el plazo para presentar postulaciones, siendo finalmente 5 las anotadas. La única mujer en carrera es Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina. Por su parte, México postuló a Gerardo Esquivel, quien se desempeña en la Junta de Gobierno del Banco Central de ese país. Chile propuso a Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que Trinidad y Tobago presentó a Gerard Johnson, exfuncionario del BID. En su caso, Bolsonaro inscribió la candidatura de Ian Goldfan, expresidente del Banco Central de Brasil y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, que no cuenta con el apoyo del presidente electo. El equipo de transición de Lula da Silva aspiraba a presentar otro nombre y tras no conseguirlo pidió postergar la elección, pero hasta el momento se mantiene la fecha del 20 y mediante la modalidad a distancia. Uruguay apoyó en 2020 con su voto a Mauricio Claver Carone a pedido del presidente Donald Trump, que postuló a un estadounidense rompiendo una tradición que se mantenía desde la fundación del banco, según dijo en su momento, con el pretexto de poner un freno al avance financiero de China en Latinoamérica. Y seguimos en temas regionales porque el presidente Lacalle Pou va a recibir en los próximos días una carta de exmandatarios de la región para que apoye la reconstrucción de la UNASUR, una misiva que ya recibió este lunes 14 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El pedido está firmado, entre otros, por José Mujica, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Eduardo Duhalde y Michelle Bachelet. Uruguay abandonó formalmente la UNASUR en marzo de 2020 luego de las renuncias de países que fueron saliendo de la ola de gobiernos progresistas a partir del triunfo de Mauricio Macri en 2015 y del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016. Con el triunfo reciente de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, la región consolida un nuevo cambio hacia gobiernos de izquierda. En este contexto, la idea de relanzar la UNASUR promovida en el primer ciclo progresista por Hugo Chávez reunió a varios de quienes formaron parte del proyecto. En la carta a Maduro firmada este lunes 14 por expresidentes y expresidentas, se aclara que no se trata, sin embargo, de una reconstitución puramente nostálgica de un pasado que ya no existe. Una nueva UNASUR debe hacerse cargo autocríticamente de las deficiencias del proceso anterior. En este sentido, se considera que sería una plataforma complementaria perfectamente funcional a la proyección de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reúne a todos los países de la región menos Canadá y Estados Unidos. Confiamos en su visión para hacer de nuestra América del Sur un motor impulsor de un nuevo nivel de unidad e integración latinoamericana, anclada en la solidaridad continental y en los valores permanentes de la paz y la democracia, finaliza la carta recibida por Maduro y que en el transcurso de los próximos días será entregada al presidente uruguayo y al resto de los mandatarios latinoamericanos. El expresidente José Mujica dijo este lunes en Maldonado durante un acto del Frente Amplio que durante los gobiernos de izquierda aumentar los salarios y mejorar el poder de compra fue una de las principales políticas de redistribución de la riqueza. Dijo esto al comparar la concepción ideológica con el gobierno actual, que solo se preocupa por los ingresos de los llamados Maya Oro, criticó. Yo sé que en una sociedad no reparte solo el salario, pero nada es más importante que el salario como elemento de reparto. Y definitivamente mucho de esto tiene que ver con la concepción ideológica que hay arriba en el gobierno. Esto es lo que nos separa, lo que nos divide, por lo cual honradamente tenemos diferencia. Si a la hora del reparto
Creemos que solamente es importante el ingreso de los Maya Oro, que si los Maya Oro le va bien, automáticamente van a destilar prosperidad a los que están más abajo. Nosotros creemos sinceramente, honradamente, que hay una diferencia conceptual, ideológica, y que en última instancia el Estado tiene que ser el escudo de los pobres. Ahora vamos a recibir el segundo móvil del mediodía. Es el caso de nuestro periodista Martín Duarte, que está allí en la Plaza Cagancha. Es la Semana de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Buen mediodía para ti, Martín. Adelante, bienvenido. Rosina, ¿cómo te va? Bueno, mucha actividad, como tú decías, aquí en la Plaza Cagancha, rodeado de clown, de muchos niños también. Y hace minutos se presentaron nuevas políticas por parte de la Intendencia en el marco, como tú decías, de esta semana. Y estamos con el secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, Santiago Lanza, para que nos resuma un poco los anuncios realizados en este marco, en la Carpa de los Derechos en la jornada de hoy. Bien, primero que nada, gracias como siempre por estar. Sí, hoy fue una instancia importante donde hicimos algunos anuncios, la Intendenta los pudo hacer, también hicimos un raconto de todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? En un año tremendamente intenso, porque bueno, un poco la consigna que trae la Plataforma de Infancia, que es esta red que nuclea distintas organizaciones sociales que trabajan con las temáticas de infancia y adolescencia, es esta idea de ponerse a la altura, ¿no? Y ponerse a la altura es ponerse a la altura de las circunstancias y también ponerse a la altura desde una dimensión justamente que ampare los derechos de niños y niñas y adolescentes, que sabemos muy bien que estamos en tiempos donde bueno, no están pasando quizás las cosas que necesariamente nos gustaría que pasaran, ¿no? En términos de, bueno, de pobreza infantil, las tasas de suicidio adolescente que realmente son alarmantes. Y bueno, en esto de ponerse a la altura, la Intendencia ha hecho un esfuerzo fenomenal. Justo ahora, en noviembre, se hacen 2 años de la gestión. Y desde el año pasado, que transitamos en pandemia, en contando este año, se han hecho muchas iniciativas y distintos esfuerzos como para poder generar propuestas que intenten de algún modo poder cumplir con los distintos derechos que las infancias se están celebrando, digamos, en esta carpa, digamos. En ese sentido, ¿cuáles son los lineamientos principales que se presentaron? De los lineamientos hay como lineamientos generales algunas preocupaciones que sobre todo hemos tenido a partir de la pandemia, que tenía que ver con la recuperación del espacio público como espacio de convivencia y sobre todo apropiación para los niños y niñas y adolescentes. Después la idea de poder tener algunos servicios de atención en los distintos temas problemáticos, ¿no? Por ejemplo, como salud mental, las cuestiones que tienen que ver con la nutrición infantil, que sabemos que ha sido un tema muy delicado en este tiempo, y bueno, y todo lo que hace de algún modo a la democratización de los recursos y al derecho a la diversión, a la recreación, al deporte. Y bueno, algunas de las medidas que se tomaron acá van un poco en ese sentido, justamente a servicios que tienen que ver con violencia también. Tenemos un kit que vamos a estar lanzando que se van a estar en todas las policlínicas trabajando con las nutricionistas para justamente poder apoyar a las familias desde el personal de la salud en una línea más de prevención de la desnutrición. Están los servicios especializados de violencia. Tenemos también bueno, todo lo que venimos trabajando con deporte, que ABC Deporte estuvo durante todo el año recorriendo todos los municipios de Montevideo. Ahora nosotros en breve vamos a estar también, ya salió en las redes sociales, pero vamos a tener la semana que viene el lanzamiento de lo que se llama Montevideo Late, que es un gran festival que estamos organizando en la Rambla. También en esta idea de seguir recuperando la idea del espacio público y la convivencia. Y bueno, y otra de las cosas que también se mencionó acá como lanzamiento es un dispositivo, un programa de acompañamiento a aquellos niños que tengan dificultades de aprendizaje, que también se va a estar desarrollando en las policlínicas de la Intendencia. Acá lo importante de rescatar es que ha tenido todas las líneas de trabajo que se han desarrollado, han contado con una enorme participación de miles de personas en todas las iniciativas que se han tomado, con un carácter territorial y sobre todo con un desarrollo de trabajo desde la propia Intendencia transversal en muchas áreas, y después, como dice siempre la Intendenta, con actores claves para nosotros en las alianzas, que son los vecinos y las vecinas, las organizaciones de la sociedad civil
y también la Universidad de la República, que muchos de los programas que hoy se anunciaron son en alianza con la universidad. Así que estamos súper contentos, ha sido un año tremendamente intenso de trabajo, todavía quedan muchas cosas por anunciar, y bueno, ya preparándonos para el año que viene, todo lo que se nos viene, ¿no? Santiago, te agradezco mucho el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, desde la carpa ustedes pueden observar, bueno, actividades variadas que se estarán desarrollando incluso hasta el próximo viernes, bueno, con foros, con charlas, pero también con, como decía Santiago, con entretenimiento y diversión para las primeras infancias. Se pueden dar una vueltita aquí por la carpa que está en la Plaza Cagancha. Muchas gracias, Martín. Y nosotros nos vamos a una pausa que va a ser muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo con 24 grados a esta hora y les contamos que ayer se celebraron 30 años del servicio 0800 4141, la primera vía de atención creada para brindar orientación y apoyo a mujeres en situación de violencia de género. Fue inaugurada por la Intendencia de Montevideo en el año 1992 como una iniciativa surgida del movimiento social y la Comisión de la Mujer. Es una política que empezó hace 30 años en el primer gobierno del Frente Amplio y que fue pedida por las organizaciones de la sociedad civil cuando no había institucionalidad de género en el país, no existía la Comisión de la Mujer ni el Instituto de las Mujeres como es ahora, y esa política se mantuvo durante todos estos 30 años, convirtiéndose de alguna manera en una política de Estado. Ahora está gestionada por el Instituto Nacional de las Mujeres y bueno, y es un servicio muy importante porque es un servicio de cercanía que las 24 horas, los 365 días del año, permite que cualquier mujer que necesita orientación, atención especializada, apoyo y ayuda la pueda recibir. Son 30 años de un servicio, pero en realidad son miles de años de una larga lucha. Y pensaba en las protagonistas que están acá. Tengo el privilegio, en nombre de la Intendencia de Montevideo, de agradecerle a las primeras y los primeros que desde una institución pública, cuando les tocó asumir una responsabilidad, lo que hicieron fue poner una herramienta para escuchar. Tengo esa fortuna de poder agradecérselos y compartir con ustedes, de alguna manera quienes me precedieron lo han hecho, la convicción y el sentimiento de que lo más importante está de ese lado, lo más importante está de aquel lado, de estos muros para afuera. Y no es de ahora, es de hace miles de años. Y va a haber que seguir. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reintegró este martes a las reuniones del G20 luego de retirarse de parte de las sesiones debido a una indisposición médica, por lo que el canciller argentino Santiago Cafiero asumió la representación de su país en la primera jornada de la cumbre que se desarrolla en Indonesia. El mandatario argentino padeció un episodio de hipotensión y mareos en la jornada inaugural de la cumbre, por lo que no pudo llevar a cabo su intervención tal y como estaba previsto durante la primera sesión y tuvo que ser sustituido por el canciller Santiago Cafiero. Fernández fue sometido a una evaluación médica y se le diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, por lo que recibió el tratamiento médico adecuado, encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades con control médico, detalló en un comunicado Presidencia de la Nación. Al finalizar las sesiones del G20 en esta primera jornada, Fernández participó de una iniciativa global sobre infraestructuras organizadas por la presidencia indonesia del G20 y posteriormente se reunió con el presidente chino Xi Jinping. La emergencia médica significó que Alberto Fernández no pudo participar de las dos sesiones de debate, el almuerzo oficial y el evento organizado por Joe Biden, para analizar un fondo de infraestructura destinado a contener la ofensiva de China sobre América Latina, Asia y África, por lo que el canciller Santiago Cafiero lo reemplazó en los debates y el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, lo hizo en el foro convocado por Biden. Nos vamos y como siempre los invitamos a que nos acompañen en nuestra edición central hoy a las 19 horas. Que pasen muy bien.